Buenas noches, ahora sí, ¿me escuchan? Buenas noches, maestros, buenas noches, maestras. Muy buenas noches, ¿me escuchan, por favor? ¿Me confirman? ¿Me están escuchando? Maestra María, maestra Surili, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, ¿ya? Por favor, ¿me confirman si se visualiza la pantalla? ¿Sí? Ujú, perfecto. Muy bien. Gracias. Buenas noches, colega Doris. Muy buenas noches. Gracias por interactuar, gracias por responder. De igual manera, colega Edwin, colega usuario. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en sí desde cero. La anterior clase fue una clase demostrativa. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo se debe desarrollar un texto? En sí, en general, considerando siempre el tiempo que son 2 minutos, ¿ya? Muy buenas noches, colega Dani, María, María Victoria, Pilar, Elizabeth, colega Marcos, colega Teresa. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Es grato volverlos a ver, escuchar sus mensajes de igual manera, ¿ya? Primeramente, vamos a ir directo al texto, ¿ya? Para que vean cómo se interrelaciona el texto con las preguntas. Entonces, las preguntas que acompañan a un texto van íntimamente ligado, ¿ya? Con la información vertida en el texto. Lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es descubrir cómo el autor ha jerarquizado sus ideas. De acuerdo a las preguntas que nosotros vayamos a leer, a comprender, a entender, entonces yo me preparo para la lectura. Pero ahí va, mi lectura es total o parcial, general o particular. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en sí con el texto. El texto, hablando en sí del texto, el texto tiene dos yos, ¿ya? El yo externo y el yo interno. Estos dos se unifican, estos dos se unen, se interrelacionan y dan como producto final el texto, ¿ya? Vamos a empezar primeramente por la estructura externa. Cuando estamos frente a un examen, a ver, imaginemos, aquí tengo una hojita, ya, imaginemos que esta es nuestra evaluación. Estamos frente a una evaluación, inmediatamente nos damos cuenta de algo, que el primer contacto que tenemos es físico, externo. Entonces, según la técnica del PQRS, dice que tenemos 9 segundos. Vuelvo a repetir, 9 segundos. ¿Para qué? Para captar la estructura externa de un texto. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la estructura externa de un texto? Está aquí. Todo texto va a estar compuesto por párrafos. Cada párrafo va a tener oraciones y cada oración va a tener palabras. Entonces, hay una jerarquía de mayor a menor, pero al final, párrafos, oraciones, palabras son elementos que forman externamente un texto en el cual yo lo visualizo. Ahora, en este caso tenemos mi texto 1 tiene 4 párrafos. En este caso, el párrafo 1 está constituido por 3 oraciones. Y cada oración, por lógica, ¿qué tiene? Palabras. ¿No? Maestra, ¿por qué usted nos dice esto? Explico. Porque el autor va a utilizar estas partes. Ahora, si el autor desea, va a usar una palabra de tantas en el texto. Está en el primero, segundo, tercero o cuarto párrafo, pero va a usar una palabra para plantear la pregunta. Otro, puede plantear una oración, oración, frase, enunciado, ya de tantas propuestas en el texto. Utiliza uno para plantear la pregunta,
y para dar resolución a ello. También existe la posibilidad que use la idea de uno de los 4 párrafos, no solo para plantear la pregunta, también para buscar la respuesta. Entonces, las partes de un texto, ya, externamente hablando, tienen funciones, ¿ya? Dentro de ellas, nosotros tenemos que interiorizar la lectura y nosotros tenemos que descubrir, recuerden eso, descubrir cómo el autor ha presentado la información, cómo el autor jerarquiza sus ideas. Entonces, esta es la estructura externa que todo texto tiene. Ahora, vayamos ¿a dónde? A la estructura interna. En la estructura interna es cuando nosotros ya empezamos a leer, empezamos a jerarquizar ideas, cuál es lo principal, cuál es lo secundario. Entonces, lo que tenemos que hacer específicamente acá es cómo el autor organizó sus ideas. No son mis ideas, no son vuestras ideas, son las ideas que el autor nos presenta. Y este autor tiene un propósito. Y normalmente hay preguntas que dicen, el propósito del texto es, el propósito del autor, según lo leído, es, hay bastantes preguntas relacionadas con el propósito u objetivo del autor. Nosotros tenemos que ser conscientes que esta información no es nuestra, es de un autor. Nosotros tenemos que descubrir cómo ha jerarquizado sus ideas. Pues dice aquí, internamente el texto se organiza en ideas. Perfecto, no hay problema. Según sus relaciones de nivel de importancia. ¿Qué está diciendo? Hay elementos del texto que nos van a dar informaciones principales y hay partes o ideas que va a proponer el autor que no son importantes, sino son complementarias. Pero todo ello siempre va a girar en torno al tema, el eje medular del cual va a girar en torno toda la información. ¿Ya? Muy maestra, si el texto, hablando así, el texto en la estructura externa tiene elementos que la componen, en el ámbito interno tiene elementos que la componen, sí, ahí está. Todo texto, como les había mencionado, tiene y debe de tener el tema central. Es la parte importante, es la parte fundamental que todo texto tiene y debe de tener. Si colocamos todos los elementos en una balanza, sin el tema central, las ideas no tienen sentido. ¿Ya? Ahora, también tenemos la idea principal y también tenemos el título, de igual manera las ideas secundarias. Entonces, ¿cuántos elementos tiene internamente un texto? 4. ¿Ya? Tenemos el tema central, la idea principal, el título, no olviden, el título y las ideas secundarias. ¿Qué son? Elementos. Vuelvo a recalcar, elementos que tiene un texto. Ahora, las de jerarquía superior, las de jerarquía muy elevada, son el tema central, la idea principal y el título. La función que tienen los tres en común es siempre darnos informaciones genéricas. Por ejemplo, si hay una pregunta relacionada con el tema, título o idea principal, definitivamente tengo que leer todo el texto. Tengo 3, 5 alternativas y la que voy a elegir va a ser aquella que sintetice lo elemental de toda la lectura. ¿Ya? Entonces, y las ideas secundarias. El día de hoy vamos a abordar textos que solo se relacionen con el tema, con la idea principal y con el título. Hoy día vamos a hablar de los elementos de jerarquía superior. Son aquellos elementos del texto que siempre al leer o al elegir una alternativa tiene que ser la que englobe, la que sintetice lo elemental de toda nuestra lectura. Pero ahí viene el pero. Ya tenemos que aplicar la técnica del subrayado. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son breves.
hay preguntas que son extensas. Hay alternativas que son igual, pequeñas, ¿no? Pero hay alternativas cuya redacción es amplia y muchas veces nos perdemos. Entonces, lo que hoy voy a enseñar es, uno, la técnica de subrayado. ¿Cuáles son los elementos que se utiliza para formular el tema? ¿Cuáles son las palabras que se utiliza para formular una idea principal? Y cómo se formula el título. Nada más. De que los tres en común resumen todo aquello que voy a leer, sí, pero uno del otro se diferencia. ¿Ya? Entonces estén atentos, por favor, porque es lo que hoy vamos a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, tema central versus idea principal. Usted puede utilizar cualquier bibliografía. Natalie Falcón, siglo XXI, ediciones, colección Mi Academia, ediciones San Marco, Lumbreras Aduni, Academias y Colegio Trilce, etcétera. Cualquier libro nos va a hacer la diferencia entre estos dos elementos, ¿no? ¿Cómo se diferencia el tema central de quién? De la idea principal. Recuerden de que los dos siempre nos van a brindar informaciones que engloben todo lo leído, sí, pero ¿cómo diferenciar uno del otro? Fácil, ¿ya? Lo que les decía anteriormente, dentro de todos los elementos internos de un texto, es el tema central, la parte elemental que todo texto tiene y debe de tener. Conforme nosotros estamos leyendo, ya tenemos que saber cuál es el eje medular del cual gira en torno toda la información, ¿ya? A ver, el tema central normalmente hace una interrogante a todo el texto. La pregunta es, ¿de qué? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Trata todo el texto o trata básicamente todo el texto? ¿No? Ahora, si yo voy al ámbito gramatical o voy al ámbito morfológico, me estoy refiriendo a un sustantivo. Y nosotros los profesores, no solo de comunicación, del área de matemáticas, CTA, etcétera, todos sabemos que el sustantivo es persona, animal, fenómeno, cosa, etcétera, de quién, de quiénes o de qué principalmente va a abordar toda la información. Entonces, el tema central, a diferencia de la idea principal y del título, se caracteriza por ser recontra. Pero recontra qué? Objetivo. Se caracteriza por ser preciso. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta que hace rato se hizo, ¿no? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes? Medularmente, básicamente, principalmente habla todo el texto. Al responder ese interrogante, usted tiene que ser preciso. Usted tiene que ser extremadamente objetivo. No quiero que me explique, solo quiero que me diga de qué o de quién giro en torno primordialmente todo el texto. Entonces, sabemos que eso es pues el sustantivo. O cuando tenemos frente a una oración, quiere encontrar al sustantivo o vas a encontrar muchos sustantivos, pero solo hay uno, que es principal. Solo hay uno, del cual derivan los subtemas, derivan el resto de sustantivos. Ese es el objetivo del día de hoy. Diferenciar tema, idea principal y título. De que los tres me dan informaciones generales, sí, pero encontrar a los tres es diferente. ¿Ya? A ver, el tema, vuelvo a recalcar, se realiza una sencilla pregunta a todo el texto, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta, maestra? La pregunta es, ¿de qué? ¿De quién? ¿De quiénes? Básicamente aborda todo el texto. La respuesta, ¿cómo tiene que ser? La respuesta es objetiva y precisa. Entonces, encontrar al sustantivo. Ese sustantivo puede ser, ojo, simple, un solo sustantivo. O puede ser compuesto
tengamos cuidado con ello, ¿ya? El sustantivo, en su gran mayoría, es, mira, atento, atenta, puede ser una personalidad. Por ejemplo, José Carlos Mariate. Otra probabilidad puede ser un suceso importante, trascendental, la Revolución Cubana. Puede ser un fenómeno, la radioactividad. Puede ser una patología, la leucemia. Puede ser un valor, la solidaridad. ¿Mm? Como nos damos cuenta, el sustantivo simple, simple, si usted se da cuenta ahí, y normalmente los sustantivos, ¿ya? Siempre van al lado de quién. Eso vosotros tienen que darse cuenta, ¿no? Normalmente, solidaridad, leucemia, radioactividad, revolución cubana, José Carlos Mariátegui, todos los sustantivos van al lado de un artículo. Miren, la, la, un, uno, unos. Esos son artículos, ¿ya? Normalmente van al lado de un sustantivo. Vamos a tener cuidado con ello. Ahora, vayamos al compuesto. Miren, atentos, atentas. Todos eran simples. Ahora vamos al compuesto. ¿Qué quiere decir maestra? ¿Qué quiere decir? Que el sustantivo va a estar de a dos. Dice, un personaje. Adelante. Einstein. Su complemento, el sustantivo que lo va a acompañar. Su concepción o teoría. ¿Cuál es su teoría? Ahí está, de la relatividad. ¿Quién está uniendo esos dos sustantivos? El conector y. Los conectores, que pueden ser preposiciones o conjunciones. Entonces, este sustantivo, vuelvo a recalcar, puede ser simple o puede ser compuesto. Si es compuesto, no olvidemos, va a haber un conector que unifique este sustantivo con su otro complemento. En este caso, personaje y concepción. Puedo decir, ¿de qué o de quién se trata Einstein y su teoría de la relatividad? Entonces, ese es el tema. Ahorita vamos a irnos ya a la práctica. El tema, vuelvo a recalcar, ¿ya? Resume todo el texto, sí, pero es breve, es objetivo. Y se caracteriza por qué, maestra, porque puede moverse donde le dé la gana. Puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, puede repetirse tal cual o puede reemplazarse por un sinónimo y quizás ya no lo mencionamos, no lo mencionamos. Sujeto tácito, la elipsis, pero lo sobreentendemos. ¿Ya? Eso también hay que estar preparados. No siempre vamos a tener que mirarlo, mirarlo, mirar. Una, dos veces. A veces no se repite. Solo una vez. Nosotros tenemos que sobreentenderlo. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Hasta ahí, colegas. ¿Me han entendido? Adelante, colega Elizabeth, Marcos, Teresa, Juan Carlos, Paulina. Pregunto, ¿me han entendido cómo encontrar al tema central? Porque ahorita vamos a trabajar con el texto, ¿sí? Se caracteriza por ser objetivo. Se caracteriza, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el eje principal del cual va a girar en torno y va a correlacionar a las demás ideas, sea principal o sean secundarias. Recuerden, es una pregunta para encontrar al sustantivo principal. De ese sustantivo, maestra, ¿va a haber otros sustantivos que se desprendan de él? Sí. Esos sustantivos que se van a desprender también se le llaman los subtemas. Pero nosotros tenemos que encontrar siempre al principal. No olvidemos eso, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a la idea principal, ¿ya? Vamos a la idea principal. Colegas, la idea principal, ¿ya? También resume un texto, pero a diferencia del tema, repito, a diferencia del tema, se presenta en forma de oración. Ahí está. ¿Qué dijo? Se presenta en forma de oración. ¿Qué quiere decir maestra? Atento, por favor, colega. Le voy a pedir que estén atentos. Que si aquí tengo 4 párrafos, cada párrafo una tentativa, que hagan 4. 4 por 4, 16. De estas 16 oraciones, solo una, aquí,
solo una oración. La idea principal se presenta en forma de oración, pues solo una oración resume todo lo que vamos a leer. Esa es la diferencia entre el tema y la idea principal. De que los dos resumen un texto, lo hacen. Solo que el tema es preciso, objetivo, al responderme en la interrogante. Pero la idea principal se tiene que presentar en forma de oración. ¿Ya? Ahora, quizás muchos de ustedes digan, ¿será cierto o no será cierto? Adelante. Mire, clasificación de los textos. ¿Cómo se clasifican los textos? En tres grupos. Uno, por la ubicación de la idea principal. Dos, por su contenido. Tres, por su discurso. Esto ya lo vamos a hacer luego, ¿ya? Pero ahorita estamos con la idea principal. Tipos de texto según la ubicación de la idea principal. Espero se recuerden, colegas. Tenemos texto analizante, textos sintetizantes, textos sintetizantes analizantes, textos encuadrados y los textos paralelos. Adelante, ¿alguien de vosotros escuchó alguna vez hablar de lo que vuestra maestra está mencionando? Por favor, escriban, escriban. Por favor, esta es teoría, tenemos que respetar la base teórica. A ver, colega Diana, Elizabeth, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de un texto analizante, de un texto sintetizante, de un texto sintetizante analizante, de un texto encuadrado, de un texto paralelo? No, pero tienes que saberlo. ¿Para qué? Si usted ve que una pregunta en el texto te dice la idea central, el enunciado principal, la oración que mejor resume todo el texto es, se te va a hacer más fácil ubicarlo. Por eso que aquí dice bien claro, por la ubicación de la idea principal. Y recordemos, la idea principal se presenta en forma de ¿qué? En forma de oración. Ese privilegio lo va a tener una oración de tantas que nos va a resumir todo lo leído. ¿Ya? Muy bien, adelante, vamos a aprender el día de hoy. Ahí está. Maestra, ¿cuándo un texto es analizante? Cuando la oración que va a resumir todo nuestro texto, ¿dónde va a estar? Al inicio. Aquí va a estar. Y en la gran mayoría de textos, definitivamente puedo comprobar que el autor ubica la idea principal, la oración que va a resumir todo el texto al inicio. ¿Ya? Y de ahí pues se desprenden ¿qué? Las ideas secundarias. Pero ¿dónde lo voy a encontrar? Al inicio. En el primer párrafo, en la primera oración. Si eso ocurriese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Texto analizante. Muy bien, maestra, ¿cuándo se llama sintetizante? Adelante. Maestra, ¿cuándo se llama texto sintetizante? Cuando esa oración que va a resumir todo mi texto ya no va a estar al inicio, va a estar al final, aquí, al final. También se le llama, a este tipo se le llama deductivo. Aquí se le llama inductivo. A ver si recordemos eso. No lo digo yo, lo dice la teoría. ¿Por qué les hago recuerdo? Para que hoy apliquemos la teoría. ¿Ya? Entonces, el autor sabe que existe textos analizantes, sintetizantes, sintetizantes analizantes, encuadrados y paralelos. Y en base a eso, él oculta la idea principal. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Descubrir dónde ubicó la idea principal, dónde ubicó la oración que resume todo el texto. Repito, si es analizante, al inicio. Si es sintetizante, al final. Y si es maestra sintetizante analizante, ¿dónde lo voy a encontrar? En la parte intermedia. Maestra, ¿ahí también puedo ubicarlo? Sí. Pero ¿cuáles son los más caseritos? Para mí, al inicio. ¿Ya? En su gran mayoría lo ubican al inicio. Otro que también lo ubican es el encuadrado. Y maestra, ¿qué es el encuadrado?
lo ubica en la parte inicial de manera introductoria y lo vuelve a repetir en la parte final de manera de conclusión, tanto al inicio como al final. Y maestra, si el texto es paralelo, lo siento. Ahí lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que redactar la oración. Para eso tenemos que usar el nivel inferencial. Redactar la oración. Perfecto. Pero partiendo de lo que he leído. Repito, voy a tener yo que redactar la oración. Pero en este caso, como tengo alternativas, elijo la oración. ¿Por qué? Porque todo lo leído, todo lo leído es importante. Todo lo que esté en el texto es importante. Entonces, vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es inferir la idea principal o redactar la oración nosotros mismos. Pero esto se aplica, pues la técnica del subrayado, se aplica a la técnica del sumillado, que ya la próxima sesión también les voy a reforzar todo ello. ¿Sí? Entonces, maestra, la idea principal se va a presentar, vuelvo a recalcar, ¿en qué? En forma de oración. Ahora, para redactar una oración, colegas, por favor, no me dejen mentir. Todos sabemos que una oración tiene sujeto y predicado. Sujeto, con rojito. Predicado, con verbo. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Adelante. ¿Quién es el núcleo del sujeto? El sustantivo. ¿Quién es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Cuáles son las palabras claves dentro de una oración? Sí o sí que tiene que estar presente sustantivo y verbo. Y por AOB, el complemento. Estos tres elementos tiene que tener una oración. Ahora, yo he visto lo siguiente. Hay textos donde la oración es extensa. Tal cual el autor no lo va a redactar en la alternativa, no. ¿Saben qué hace el autor? Lo resume, usando las mismas palabras o reemplazando por un sinónimo. Pero sí o sí va a estar el sustantivo, o también llamado el tema central, sí o sí, va a estar el verbo, simple o compuesto, y va a estar el complemento. Esas tres piezas tienen que estar dentro de mi oración. Recuerden, la idea principal se presenta en forma de oración. A ver, visualicemos nuestro ejercicio. ¿Dónde está el sustantivo? José Carlos Mariátegui, Revolución Cubana, leucemia, solidaridad, Einstein a partir de su teoría de la relatividad. Ahí está el sustantivo. A ver, ubiquemos el verbo. En la primera oración o en la primera idea principal, ¿dónde está el verbo? Analizó. En el segundo, ¿dónde está? Ayúdenme, por favor. En el segundo es el verbo compuesto, miren. Ha logrado, miren, este sustantivo, el verbo, perdón, compuesto. Ha logrado combatir, ha logrado combatir. ¿Te das cuenta? Mire, está compuesto ya. El otro verbo es, el otro verbo exige, el otro verbo estableció. Muy bien. Ya les estoy enseñando cómo aplicar la técnica del subrayado. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, hay alternativas que son muy extensas. Y cuando hay 3 alternativas o 5 alternativas que tengo que leer y son extensas, me empiezo a poner nervioso, me empiezo a poner nerviosa. No. Ahora, el orden de los factores no altera el producto. Yo he visto autores que el sustantivo no solo lo ponen al inicio, he visto que lo ponen en la parte intermedia, a veces lo ponen en la parte final. No hay problema, solo concéntrate. Leo la alternativa y digo, ¿de quién se habló? José Carlos Mariátegui, Revolución Cubana, leucemia. Y les voy a preguntar, ¿el verbo? Analizó, ha logrado combatir, es, exige, estableció. ¿Por qué les digo esto? Porque el autor no es estólido, es muy inteligente. Y nosotros tenemos que descubrir, pues, lo que hace. Por ejemplo, son 3 alternativas. El sustantivo se repite tal cual. ¿Cómo elegir la alternativa correcta? Por el verbo. O el verbo es el mismo.
El sustantivo es el mismo, pero el complemento no es igual. Entonces, hay que tener cuidado. Miren el complemento. En la primera idea principal, el complemento es realidad nacional desde una perspectiva socialista. El complemento de la segunda idea principal, efectivamente, el analfabetismo. En el segundo, una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. El otro, nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. Y por último, nuevas leyes. Entonces, ese rojito, ese azulito o ese verdecito, mentalmente debe estar claro. Ahorita en las capacitaciones vamos a subrayarnos, vamos a demorar, pero el día del examen, no. Tu mente tiene que ser ágil, tu vista tiene que ser veloz. Maestro, yo no voy a llevar color rojito, color azul, color verdecito. No, pero te voy a enseñar. ¿Ya? No quiero que se me vayan a preocupar. Vamos a hacerlo. ¿Ya? Vamos a hacerlo con calma. Por eso estamos trabajando la técnica del subrayado o la técnica del sumillado. ¿Ya? Aquí está. Les voy a enseñar, porque no vamos a llevar colorcitos al examen. Les voy a enseñar tipos de subrayados. Como pueden observar, ahí tenemos tipos de subrayados. Las que van en curvas, doble línea, las que pueden ir en círculo, las que pueden ir en líneas entrecortadas. Eso ya depende de ustedes. Por ejemplo, yo cuando estoy frente a un examen, o los sustantivos lo ubico en círculo. Luego los comparo y ubico al principal. Y cuando ubico al principal, le pongo una flechita sobre el círculo. Entonces veo muchos verbos. Y los verbos también se ordenan con el tiempo. Y el principal, la acción secundaria. Yo normalmente lo pongo entre comillitas. Y el complemento siempre lo pongo con una línea. Entonces, para eso es la habilidad que vosotros tengan. ¿Qué tipo, qué estilos de subrayado voy a utilizar para el sustantivo, para el verbo, para el complemento? En un examen, porque solo tenemos lápiz. Ahora en la capacitación, pues tenemos colores. En casa estamos. Es capacitación, colegas. Pero en el examen no. Visual, mental, mano rápida. Entonces nos vamos a volver poco a poco rápidos. Pero recuerden, la idea principal se presenta en forma de oración. Dentro de esa oración tengo que encontrar al sustantivo, tengo que encontrar al verbo, ahorita lo vamos a hacer, y vamos a encontrar al complemento. Recuerden, no siempre va a estar en este orden. No siempre va a estar en este orden. ¿Ya? El autor puede alterar el orden. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por último, nos vamos al título. El título también resume todo lo que lo voy a leer, al igual que el tema, al igual que la idea principal, sí. Pero si a mí me dijera, ubica la idea principal, miren, si a mí me dijera, maestra Danixa, en el texto, ubique la idea principal y ahí está mi texto que tiene 4 párrafos, ya pues, aplico la teoría. ¿Dónde priorizo mi lectura? En la parte inicial del texto. ¿Dónde priorizo mi lectura? En la parte intermedia. ¿Dónde priorizo mi lectura? En la parte final. Tengo 3 posibles lugares donde pueda ubicar la oración que resume todo el texto. ¿Se dan cuenta? Ya uso la lógica gracias a la teoría. Puede estar al inicio, puede estar en la parte intermedia, puede estar en la parte final. Cuidado, el resto, distractor. El resto, ideas secundarias. Por eso nos dan la teoría. Colegas, por eso quiero que me entiendan. Por eso nos da la teoría. Si me pide mi idea principal, yo sé que va a estar dentro de una oración, priorizo mi lectura al inicio, intermedio y final. Sé que tengo que leer todo el texto, pero ¿dónde priorizo mi lectura? Inicio, intermedio, final. Si es paralelo, te vas a dar cuenta clarito. ¿Cómo? En tus alternativas. 1, no usa las mismas palabras. 2, no es textual ni es equivalente. ¿Ves? Las alternativas son informaciones que explícitamente no están en el texto, pero partiendo de la lectura yo realizo inferencias. Eso me decían a mí, maestro, ¿usted cómo se va a dar cuenta si es paralelo? Mis alternativas.
Yo leo las alternativas y digo, es textual. Las mismas palabras del texto uso para redactar la alternativa. Veo mis alternativas, no hay textual, pero hay equivalente. Las mismas palabras que están en el texto lo reemplazó por su sinónimo. Ahora busco mis alternativas, no hay. Todo lo que he leído explícitamente o equivalentemente no hay. Allá, inferencial. Para eso están los niveles de comprensión. ¿Tú crees que el autor es tonto? No es tonto. Él sabe que existen los niveles de comprensión, colega. Repito, él sabe que existen los niveles de comprensión, el nivel literal, textual equivalente y el nivel inferencial. Yo tengo esa experiencia, colegas. Gracias a Dios tengo, yo creo, esa experiencia. Por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Marcos, en la UNI, en la CEPRE, UMSA de Arequipa, son 5 preguntas que tiene el texto. Una nomás es textual. Equivalente también hay una. El resto, que son 3 o 4, son inferenciales. O sea, no te lo hace fácil. Usted tiene que darse cuenta. Los niveles de comprensión desde la lectura de la pregunta, desde la lectura del texto, desde la lectura de las alternativas, usted ya debe saber qué nivel se ha utilizado para plantear la pregunta, para redactar las alternativas, para redactar el texto. El autor es hábil, aplica bien bonito la teoría, pero nosotros tenemos que descubrirlo aplicando la teoría. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender, colega Mariana Lucía? ¿Ahora sí está claro, colega? Los niveles. Pero para eso vamos a tener que leer, vamos a tener que subrayar, vamos a tener que diferenciar el tema, la idea principal y el título de que los tres siempre van a brindar informaciones generales para encontrar estos 3 elementos del texto, siempre y cuando la pregunta se relacione con esta. Leo todo el texto, juego con las 5 alternativas y elijo una, pero no necesariamente tengo que aplicar el subrayado igual, no, son subrayados diferentes. Para el tema es ubicar, es encontrarme con muchos sustantivos, es la habilidad que yo tenga de encontrar al sustantivo principal. ¿Ya? Ese es el tema y el resto de sustantivos son los subtemas que derivan del sustantivo principal. La idea principal se presenta en forma de oración. Cuando estoy frente al texto, priorizo inicio, priorizo intermedio, priorizo la parte final de un texto. Y el título, maestra, el título es una frase nominal que también resume todo el texto y encabeza el texto. La única diferencia es que no tiene verbo. No tiene verbo. Miren, visualicen acá. Por favor, ayúdenme. Ubiquemos al sustantivo. Se repiten en la idea principal. Ahí está, mire. José Carlos María Tegui. Aquí está al final, mira. Revolución cubana. Leucemia. Aquí también está al final. Radioactividad. Solidaridad también está al final. Aquí al inicio y al final, mira. Einstein. Y luego al final, teoría de la relatividad. No hay verbo. ¿Encontré al sustantivo o tema principal del cual gira en torno todo el texto? Sí, pero vamos a encontrar el conector. ¿Cómo el conector va a unir al sustantivo y el complemento? Miren, conector I, conector D, conector D, conector D, conector I, conector D. Entonces, maestros, otra cosita. ¿Debemos dominar un poco la morfología? Sí. ¿Qué palabras cumplen el rol de conectores? Preposiciones y conjunciones. Las preposiciones que yo he visto bastante son la de, el por, el para y el a, ¿no? Y si yo quiero hablar de preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, cabe, soy, tras de su primero, mediante, durante, vía y excepto se incrementaron. Pero en la redacción de un título, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores los más usados por el autor? Yo he visto que es la de, la i, la a, el por, el para. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Este conector, ¿qué va a hacer? Este conector, su función es unir al sustantivo con el complemento. El complemento es una información adicional, ¿ya?
que me permite seguir hablando del sustantivo. Sigue resumiendo el texto, pero es un poquito más inclusivo. Su resumen es más explicativo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Otro, logros educativos de la Revolución Cubana. La leucemia y sus características, efectos letales de la radioactividad, la naturaleza de la solidaridad, Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a aplicar esto ahorita. Vamos a leer el texto y vamos a encontrar tema, título, idea principal. Y vamos a aplicar. Entonces, ¿para qué? Para que nos demos cuenta cómo el autor nos da las chapaditas. Cómo a veces, por no haber leído o analizado bien el verbo, por no haber analizado bien el complemento, se me chispoteó, me equivoqué. Pero así sí, cuán importante es saber qué subrayo, cuán importante es saber qué palabras utiliza el autor para redactar el tema, para redactar la idea principal y para redactar el título. Hoy lo tenemos frente a nuestro celular, frente a nuestra computadora. ¿Se dan cuenta? Yo antes leía por leer. Desde que apliqué la técnica de subrayado, desde que apliqué la morfología, el análisis morfológico, tanto para el tema, para la idea principal y para el título, me va re bien. Y siempre considerando los niveles de comprensión, no tengo ningún problema. Cada vez me vuelvo más rápida, cada vez descubro la jerarquía de ideas del autor, pero con la teoría se me hace más fácil. ¿Ya? Pues digo, si no tenemos base teórica, por gusto estamos ahorita. ¿De qué sirve leer un texto y no comprender y no disfrutarlo? ¿De qué sirve tener un texto frente al mío si no aplico la teoría? Entonces, pregunto, ¿no? ¿Por qué por primera vez se dio la definición de texto? ¿Por qué se dijo que hay una estructura externa? ¿Por qué se dijo que hay una estructura interna? ¿Por qué hay elementos externos que tiene un texto? ¿Por qué hay? ¿Para qué hay? ¿Por qué un texto tiene elementos internos? ¿Cómo se diferencian? ¿Quién es de mayor jerarquía y quién es de menor jerarquía? Entonces, esa es la teoría, colegas. Y de en base a eso empiezan los tipos de preguntas. Preguntas de interpretación, por su generalidad, por su particularidad. Por su generalidad, preguntas por el tema, por la idea principal, por el título. Preguntas por su particularidad, preguntas por la idea secundaria. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Cómo todo se enlaza, cómo todo se interrelaciona. Y eso debe estar aquí en mi cabecita. Si es posible, como una novela, puedes volver a ver el video grabado, ¿verdad? Yo me estuviera capacitando y sé que estoy cocinando, preparando el desayuno, preparando el almuerzo y me pongo ahí en mi televisor. Ahora se puede pasar al televisor. Y otra vez, y otra vez, y otra vez tengo que leer la base teórica. Porque si yo no sé diferenciar título, tema, idea principal y no sé aplicar la técnica de subrayado, por gusto estoy acá. Por gusto estoy en la capacitación. ¿Ya? Por favor, ruego que vuelvan a ver la grabación. ¿Ya? Entonces, el día de hoy solo estamos abordando preguntas por el tema, preguntas por la idea principal y preguntas por el título. Recuerden que los tres tienen algo en común. Me resumen todo lo que voy a leer, pero cuando aplico la técnica de subrayado es distinto, es diferente. El tema se caracteriza por ser muy objetivo y preciso. La idea principal se presenta en forma de oración. El título encabeza mi texto. Es una frase nominal carente de verbo. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas. Vamos a empezar ya con la... Vamos a empezar ya definitivamente con la práctica. Preguntas, colega María, colega Mariana Lucía, colega por ahí, los colegas. Ahí tenemos bonitos textos. Adelante. ¿Empezamos con los ejercicios de aplicación? Sí, por favor, denme visto bueno, pregunten, por favor, pregunten. Por eso estoy aquí yo. Son capacitaciones y en las capacitaciones tengo que molestar al docente si no he entendido. Elizabeth me dice que sí. Colega Marley también me dice que sí. ¿Aplicamos ahora? ¿Aplicamos? Ya, apliquemos. ¿Por dónde empezamos? La anterior semana dijimos que empezamos ¿por quién? ¿Por qué? Por la pregunta, ¿verdad?
Adelante. Empecemos por la pregunta, colega Marquitos. A ver, ¿qué dice la pregunta número 1? ¿Ya? La pregunta número 1 me dice, ¿qué tipo de texto es? Miren, deductivo, sintético, analítico, encuadrado, sintético, analítico. ¡Ey! ¿Qué nos está pidiendo? La ubicación de la idea principal. Vamos a retroceder. Aquí está. Analizante o, ¿qué dijimos? Analizante o tiene otro nombre. Deductivo. Analizante o deductivo, cuando la idea está al inicio. Sintetizante o, sintetizante o inductivo. Miren, miren, el autor no usa las mismas palabras, usa otro, ¿no? Vuelvo a recalcar. Cuando a mí me dice analizante o analítico, la idea principal está al inicio. Cuando me dice sintetizante inductivo, la idea principal está al final. Cuando me dice sintetizante analizante, la idea principal, la oración está en la parte intermedia. Cuando me dice encuadrado, lo repite al inicio, lo vuelve a repetir en la parte final. Cuando dice paralelo, lo siento, tenemos que inferir la oración o elegir en las 5 alternativas la oración que no está en el texto, pero gracias a mi inferencia lo voy a encontrar. ¿Ya? Entonces, claramente podemos observar la pregunta de los ejercicios de aplicación. Cuando me dice qué tipo de texto es, ¿ya? Pero al leer las alternativas tengo deductivo, analítico, encuadrado, sintético, analítico, sintético. Entonces hay que tener cuidado. Deductivo al inicio, analítico no hay, analizante sí hay, encuadrado inicio al final, sintético al final, sintético analítico en la parte intermedia. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí la pregunta 1 me pide la ubicación de la idea principal. ¿Dónde puede estar ubicada la oración que resume todo el texto? Al inicio. Puede estar en la parte intermedia. Puede estar en la parte final. Como hay 24 líneas, ¿dónde puede estar? En la línea 12 o en la parte final, pero siempre dentro de una oración. La pregunta 2. Dos en uno, ¿ah? Porque me pide la idea principal, la oración que resume todo el texto. ¿Ya? Muy bien, ahora les puedo dar un tipcito más. ¿Me permiten darles un tipcito más? Por favor, ¿quieren o no quieren? Bueno, la experiencia y la práctica y la rapidez me ha conllevado a eso. Gracias, colega Marco, colega Mariana, colega Marley, colega Elizabeth. Esto solo lo van a hacer cuando las preguntas sean genéricas, cuando las preguntas guarden relación con el título, con el tema, con la idea principal o con el mismo texto. No he leído el texto, ¿ya? Pero voy a analizar mis alternativas y voy a aplicar la técnica del subrayado. A ver, vamos a empezar. Bueno, es una, pues maestra, por favor, es una capacitación. Despacito, adelante. Repito, solo analizo las alternativas si es que mis preguntas son genéricas, ¿ya? Si son particulares, ni me atrevo a leer las alternativas. Adelante. La conquista representó continuidad. ¿Cuál es el sustantivo? Conquista. ¿Dónde está el verbo sustantivizado? Representó. ¿Dónde está el complemento? Continuidad. Siguiente alternativa. El incanato ignoró a Malthus. ¿De quién va a hablar? De Malthus. Y el incanato. ¿Dónde está el verbo sustantivizado? Ignorar. Entonces, el incanato ignoró a Malthus. Muy bien. Hasta ahorita yo me puedo dar cuenta que esto tiene que ver con el contexto histórico. ¿Por qué? Porque el primer sustantivo dice conquista. En la alternativa B tengo Malthus y tengo el incanato. Y entonces ya puedo conectar, ya puedo inferir el tipo de texto que tiene que ver con el área de historia del Perú. A ver, veamos qué dice la C.
La economía inca, mira el verbo, observa el verbo, tuvo, del verbo tener, complemento, fines sociales. Otro sustantivo bonito, economía inca. Vamos con la siguiente alternativa. Dice, las subsistencias abundaron en el incanato. El sustantivo ya no está al inicio. ¿Dónde está el sustantivo? Atrás. ¿De quién va a hablarse? Del incanato. ¿Dónde está el verbo sustantivizado? Abundancia. Complemento. Subsistencias. ¿Mm? Y vamos con la última alternativa. Todos los historiadores defienden el incanato. Primer sustantivo, incanato. Siguiente sustantivo, historiadores. El verbo defender. Muy bien, maestra, ya estoy preparado. Todo el texto va a hablar de la conquista, puede hablar del incanato o puede hablar de la economía inca. Muy bien, ya todo lo que está con amarillito son los sustantivos que voy a encontrar en el texto. Voy a encontrar en el texto, pero solo uno es el principal. ¿Me ayudan? ¿Sí? Adelante, maestra. Solo ubico oraciones, ¿ya? Porque me dice la idea principal, pues, oraciones. Ahí voy. Dice, la conquista aparece en este terreno más netamente en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruanos. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta, sencillo, vivía con el bienestar material. Hasta ahí está todo ello. Está hablando de la conquista, está hablando netamente de la economía. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, el imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. Miren la parte intermedia está. ¿Ah? El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista regida por los incas había enervado, debilitado, cuidado con esa palabra, enervado es debilitado, en los indios el impulso individual, pero, cuidado con el conector pero, une ideas opuestas y contrarias, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, otra vez me mete régimen económico, ¿ya? El hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esa virtud de su pueblo, valorizaban el vasto, extenso territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se emplean fructuosamente con fines sociales. Muy bien, ya he leído todo el texto. Adelante, hago la pregunta a todo el salón. Todo el texto, principalmente, primordialmente, ¿de qué habló? Adelante, respuesta correcta. Fácil. A ver. Muy bien, la C, me dice María. Colega Opo me dice también la C. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave para mí, maestra? La palabra clave, colegas, la palabra clave para mí va a ser esta. Economía, fin social. ¿Ya? A ver, vamos con la primera, la última oración. La última oración. Dice, por favor, consideren la última oración. En la última oración dice esto. El trabajo colectivo, ¿ya? Y hay una coma ahí para explicar, o sea, el trabajo común. Y ahí está el verbo, mira. Se empleaban fructuosamente con qué? Fines sociales.
en la primera parte. En la parte final. En la parte inicial, ¿qué dijo? La conquista aparece en este terreno más netamente en cualquier otra como una solución de continuidad, dice. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú, ahí está. Otra vez aquí la palabra el Perú, una economía. Vamos a ponerle con otro colorcito, con azulito, ¿ya? Una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruanos. Entonces, está hablando de la economía y está hablando el fin social. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si seguimos leyendo más abajito, vuelve a mencionar lo más interesante era la economía. ¿Ya? Luego dice aquí en la parte intermedia, no. Entonces, inicio y final. Adelante. La respuesta correcta sí es definitivamente la C. La C. ¿Ya? La economía inca tuvo fines. ¿Qué fines tuvo? Fines sociales. Perfecto. Ahora pregunto, ¿qué tipo de texto es? Si lo encontramos al inicio y lo encontramos al final. Bien, colega Mari. Respuesta correcta, la C. Encuadrado. Entonces, en la parte intermedia me menciona Malthus, pero no, no habla nada de lo que viene a ser el contexto social o el contexto económico. Bien hecho. ¿Qué les parece? Entonces, cuando yo, antes de leer, analizo rápidamente las 5 alternativas y no pierdo de vista al o los sustantivos, también me preparo. Y cuando me dice idea principal, colegas, inicio, intermedio, final. Voy leyendo todo el texto, sí, pero no pierdo de vista la parte inicial, la parte intermedia y la parte final. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Vamos a la siguiente? Porque yo lo voy a hacer ahora. Luego lo hacen ustedes solos, colegas. Vamos. Texto número 2. Muy bien. La pregunta es lo que sigue. ¿Cuál es el tema del texto? Ahí cambió la cosa. Vamos a encontrar en el primero, segundo y tercer párrafo muchos sustantivos. ¿Ya? Pero uno es el principal. Esa es la habilidad que tiene el tema central. Se mueve por todo el texto. La cosa es saber identificar todos los sustantivos, pero encontrar al principal. ¿Ya? Muy bien, ¿y qué tipo de texto es? A ver, leamos las alternativas inmediatamente. Los ojos de gallo, las causas de los juanetes, el tratamiento de los juanetes, los juanetes, los juanetes son perturbaciones, perdón, son protuberancias dolorosas. Muy bien, observen, miren por favor. Aquí solo los ojos de gallo. Ahora, aquí cuando me dice las causas de los juanetes, cuidado con el conector D. Otro, tratamiento de los juanetes. La D, solo los juanetes. En la E dice son. Mira, los juanetes son, lo está definiendo, protuberancias dolorosas. ¿Ya? Entonces me van a disculpar, el azul es para los verbos, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa A estaba en sentido metafórico. ¿Ya? La alternativa B, el complementos causas, el tratamiento, ya. ¿Qué palabra se repite más, colegas? Adelante, ¿qué sustantivo se repite en las 5 alternativas? ¿Qué sustantivo se repite? Adelante, vamos. Ya lo he resaltado con amarillo. Juanetes. Entonces todo el texto va a hablar de juanetes. Entonces hay que tener cuidado con el complemento. Aquí dijo causas, aquí dijo tratamiento, aquí le está definiendo. Va a ser fácil. ¿Ya? Entonces, cuando dice ojos de gallo, eso está en sentido metafórico, en sentido figurado. ¿Qué tendrá que ver con los juanetes? No sé. Adelante, a leer. Recuerden, vamos a encontrar muchos sustantivos. Ubiquemos mentalmente, identifiquémoslo en cada párrafo. Pero recuerda, solo hay uno que es principal. Adelante, a leer. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo, desviación lateral del dedo gordo, conocida como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar, miren, propensas a desarrollar juanetes, ¿ya? Ahora, atento,
Cuando dice estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Aquí hay sustitución léxica y pregunto, estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias. ¿Quién? Los juanetes. ¿Te das cuenta? Eso también tienen que saberlo, diferenciar bien. No va a repetir Juanetes, Juanetes, Juanetes. Lo puedes reemplazar por un pronombre. En este caso, Juanetes fue reemplazado por el pronombre estos. Vuelvo a leer. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como hayuk valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Desarrollar juanetes. Estos juanetes son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Hasta ahí el primer párrafo. ¿De quién habló? Adelante. ¿De qué habló? De los juanetes. Me está definiendo qué es un juanete. ¿Ya? A ver, vayamos con el segundo párrafo. Mira, miren colegas, aquí están los juanetes, pero aquí está el complemento. Causas. Entonces, el segundo párrafo me va a dar la causa de los juanetes. Adelante, maestra. Sigamos trabajando. Claro que sí. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en uno de los casos es de origen genético. Ahí está uno de los casos. Es de origen genético. En otros aparecen debido al uso de calzado incorrecto. Ahí está el 2. Por favor, cuidado. Dense cuenta, me está hablando de causas. Primero es genético, segundo el uso incorrecto del calzado. Otro, dice como zapatos mal hechos, con tacones altos, punta afilada. Cualquiera sea la causa, dice, una vez que se ha iniciado la deformidad, ya, perdón, aquí me estoy confundiendo. El segundo párrafo habló de las causas. Ahora vamos al tercer párrafo. Me olvidé del punto aparte. Cualquiera sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se deforme el hueso, ¿ya? De una especie de espolón calificado, es decir, el juanete. Otra vez habla esa deformación del dedo gordo, juanete, juanete, ¿ya? Este, es el juanete, en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo. ¿Ves? Está en sentido metafórico. Está en sentido metafórico. E infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. Muy bien. Ahí está Juanete, ahí está Juanete, ahí está Juanete. Hasta ahí, aquí en el tercer párrafo ya me está hablando, ya no de causas, sino me está hablando cómo estas infecciones pueden deformar a los dedos sanos. O sea, es contagioso, es una infección contagiosa. ¿Ya? Seguimos. Ahora, observe por favor, atento, atenta. Tratamiento. En el párrafo 2 habló causas. ¿Ya? Aquí en el párrafo 4 ya no me habla de causa, sino me habla de tratamiento. Creo que el texto es paralelo, ¿ah? El tratamiento contra esta que vuelve a repetir dos veces, deformidad, ¿ah? Voy a usar el color negro. Aquí dijo deformidad, aquí habló deformidad, deformidad ósea, deformidad, deformidad. Lo voy a poner con rojito. Deformidad, deformidad ósea, ¿ya? Es la prevención, que consiste en usar un calzado ancho y con poco tacón. En estos casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante la cirugía. ¿Por qué? Porque puede contagiar a los dedos sanos. Adelante. El primer párrafo la define. El segundo párrafo me habla de las causas. El párrafo 3 me explica lo contagioso que es y el párrafo 4 me habla de tratamiento. Muy bien, adelante, colegas. Adelante. Todo el texto, específicamente de qué o de quién habló. Yo me quedo entre la D y la E. Pero mira,
La B no, porque una partecita dijo causas. La E también el 4. Y entonces, no. Respuesta con Miss Danixa. Los juanetes. Porque el tema es objetivo y preciso. Pude marcar la E, pero no, no. Todo lo digo los juanetes. Muy bien, adelante. ¿Qué tipo de texto es? La idea principal, ¿dónde está? Inicio, intermedio, final. Adelante. Al inicio, yo creo que sí. Al inicio, en el primer párrafo. Entonces, texto analítico. Sí está en el primer párrafo. Analizante o analítico. Porque aquí ya lo define ya. Ya lo está definiendo todo ahí. Y bien claro lo dice, que es una protuberancia, es antiestético, es una, ya. Y al resto ya lo da las causas, explica las infecciones y el tratamiento. Pero todo gira en torno a Juanete o Juanetes. Muy bien. Recuerden, cuando me dice tipo de texto en la oración, la idea principal estaba en el primer párrafo o en la primera oración. ¿Perfecto? Muy bien, adelante. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo la diferencia entre tema e idea principal? ¿Está claro? ¿Estoy aplicando correctamente la técnica del subrayado? ¿Estoy aplicando perfectamente? ¿Se dan cuenta? El sustantivo no siempre va a estar al inicio. El autor lo puede ubicar en la parte final. Observen. Juanete, 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 Juanete. Aquí un complemento diferente al otro. Aquí el verbo ser estar. Eso. Ojos de gallo ya está en sentido metafórico, en sentido connotativo que también está en el texto. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, colegas. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Eh, ¿Saben por qué no sería encuadrado? Porque aquí lo está definiendo. Miren, ¿por qué? Les voy a explicar por qué no. Aquí en este primer párrafo habla aquí, son, dice, mira, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo no conocida cuya, perfecto. Son, aquí está otra vez el verbo, son más propensas a desarrollar juanetes. Son dolorosas. Cuando usamos el verbo ser, estar, atento, atenta, colega, cuando usamos el verbo ser, estar, es porque se utiliza en su gran mayoría para definirla. Ya, en la última parte, específicamente, colega, miren el último párrafo, si fuera encuadrado, habla de qué? Tratamiento. No puedo eliminar eso. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué dijo aquí? Prevención. Ahora llegó la pregunta. Todo el texto habló de prevención. ¿Dónde queda causas? Dónde queda la infección? Entonces, no. La está definiendo. Recuerden que es la oración que resume todo el texto. Ajá, muy bien, excelente, bien hecho. ¿Ya? Habría que nos ponga la pregunta 5, pues. Sería excelente. Si la 5 diría la idea principal, tendríamos que analizar las 5 alternativas. Pero de hecho que van a poner así, explicación, puede ser descripción. O sea, si me van a poner idea principal, o si yo fuera el autor y dijera pregunta número 5, mira, voy a poner pregunta número 5. La idea principal del texto es, ¿ya? Si hubiera esa pregunta, tengan por seguro, tengan por seguro que va a empezar con verbos. Verbos como, miren, verbos como descripción, a ver, descripción de los juanetes, otro. Explicación de los juanetes, tratamiento de los juanetes, causas de los juanetes, ¿qué marcarían? Eso es lo bonito. Tratamiento. El otro que dije, perdón, El autor es, pues, yo ¿cómo le digo? Yo ya lo sé, pues, ¿no? Descripción, explicación, tratamiento,
causas, o decir, tipos de juanetes, ¿cuál marcarían? A, descripción. B, explicación. C, tratamiento. D, causas. E, tipos. ¿Qué marcarían? A ver, si fuera así la pregunta 5. En la pregunta 5 me pediría idea principal. Obvio que ahí va a estar juanetes. ¿Cuál marcaría? A ver. Bien, colega Surili. Bien, colega Mari. Bien, me está explicando, pues. Nos está explicando y cuando nos explican, pues normalmente habla de definición, causas, tratamientos, consecuencias. ¿Ya ve? Puntito para ustedes. ¿Ve? Esas palabritas, lo que el autor ya me he dado cuenta, ya, ¿qué usa? Pero va a estar siempre ahí, Juanetes, Juanetes, Juanetes. ¿Ya? Muy bien. ¿Ahora sí está claro? ¿Ahora sí está claro, colegas? ¿Todo ok? ¿No hay dudas, mi querida colega María Victoria? ¿Colegas? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Continuamos divirtiéndonos? Perfecto. Entonces, ¿cuán importante es subrayar? Yo subrayo de acuerdo a la teoría. No puedo subrayar por subrayar. Por eso les estoy dando hoy día la teoría. El sustantivo no siempre va a estar al inicio, puede estar en la parte final, en la parte intermedia. Cuidado con el verbo, cuidado con el complemento. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, maestra, continuamos. Vamos con el texto número 3. De igual manera, nos pide el tipo de texto según la ubicación de la idea principal y ahora me pide título. Adelante, vamos con las alternativas, directo con las alternativas para ubicar a los sustantivos que van a estar en el texto, pero solo uno es el principal. Adelante. Los condilartos, otro, las clases de acoides, otro, el gran pájaro del terror, sentido metafórico, creo yo, la extinción de los condilartos y por último, la fauna de Galicia. Date cuenta, en las alternativas, en la B, el complemento son clases y en la D, extinción, ¿ya? Aquí algo me dice que tiene que ver con nombres técnicos. Mira, aquí dice, nunca he escuchado hablar, pero me voy a enterar, ¿no? Condilartos, fororacoides, el gran pájaro del terror. Puede ser que los condilactos y los fororacoides son nombres, ¿cómo se dice? Nombres científicos de un ave. Otro aquí dice los condilartos y por último la fauna que viene con los animales de Galicia. ¿Ya? Bien usan el nombre científico, pero algo me dice que son aves. O si hablo en forma general, la fauna, animales. Ya estoy atenta. Vamos a leer. Adelante. Hace más de 40 y 45 millones de años, en la Antártida, estaba unida con el continente americano y disfrutaba de un clima similar al de Galicia ahora. En sus llanuras pastaban serenamente unos pequeños mamíferos. Cuidado, colegas, con estos. Estamos descubriendo quiénes son estos pequeños mamíferos. Denominados, bingo. ¿Cómo se denominó estos mamíferos? Condilartos, cuya vida hubiera sido casi paradisiaca si no fuera porque debieron compartirla con los terribles fororacoides. Mm. Estas feroces aves, bien, colegas, miren, aquí me habló pequeños mamíferos, pero aquí ya me habló aves carnívoras. Entonces, atenta. Estos condilartos y estos fororacoides son aves. Solo que los condilartos son pequeños, ¿no? Y si tienen una vida paradisíaca eran tranquilos. Pero, los fororacoides son feroces o terribles aves carnívoras de más de 2 metros de altura. Entonces eran grandes, pero los codilartos eran pequeños. Por favor, ella te dan pistas ya. Este es pequeño y estos son grandes, pero ambas son aves.
Una de ellas es carnívora, la otra no, pienso yo. Sigo. Vagamente parecidas a las avestruces, ¿ya? Y ñandúes, corrían con una velocidad vertiginosa. ¿Quién? Los foror-acoides, ¿ya? Corrían con una velocidad vertiginosa que se lanzaban sobre los indefensos. Ahí está. Ahí está. Bingo. Atento. Ya inferí. Las aves que son condilartos son herbívoros, ¿ah? Mientras que los foroacoides son carnívoros. Estos son pequeños, estos son grandes, estos son tranquilos, estos son feroces, terribles. Ah, ya está. Sigo leyendo. Ya sobre los indefensos herbívoros derribándolos al suelo. Luego los sujetaban con una de sus tremendas garras y les arrancaban las carnes a picotazos. No sin razón. Los paleontólogos suelen llamar foracoide familiarmente al gran pájaro del terror. Entonces, el nombre científico de esta ave es foroacoide, pero el nombre en sentido metafórico, el gran pájaro del terror. Es el nombre científico y el nombre, ¿no? Que le da. Seguimos. La mayor parte de los forocoides se extinguieron hace unos 3 millones de años, aunque recientemente fueron encontrados al sur de Estados Unidos restos fósiles de una variedad de esa especie, datados en solo 1 millón de años. En todo caso, en ciertas zonas de Brasil y Argentina sobrevive un pariente lejano del pájaro del terror. Recuerden, pájaro del terror o foror acoides, ¿ya? Todavía carnívoro, aunque en escala reducida de unos 60 centímetros de altura, a 2 metros, mira. Antes eran 2 metros, hoy 60 centímetros, denominado carima o cirema. Muy bien, ahora hago pregunta a todo el salón, colegas. Todo el texto, principalmente de quién habló, adelante, si se puede. Todo el texto, principalmente, primordialmente, ¿de qué o de quién habló? Dígame, vamos, ahora sí respóndanme. ¿De quién habló? Los fororacoides o pájaro del terror. Muy bien, me quedo con la B de bebé, me quedo con la C de casa, nada más. Ahora pregunto, voy a ubicar el complemento. ¿Habló de clases de fororicardos? No. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. La C. ¿Por qué la B? A ver, miren, lo voy a explicar bonito. El sustantivo fororacoide está bien. Pregunto, el complemento clases, todo el texto habló de clases. Ese está mal. El complemento está mal, por eso le he puesto una X. Pregunto, ¿todo el salón habló de clases? No. El complemento está mal. Por culpa del complemento no marco la B. Entonces ya no uso el nombre científico, por culpa del complemento. Solo uso el nombre en sentido metafórico, el gran pájaro del terror. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los colegas que marcaron la B? Se olvidaron del complemento. Clases. Foroacoides está bien, pero el complemento clases no. Por eso la técnica es subrayado. El sustantivo está bien, pero el complemento no, porque todo el texto no habló de clases, solo habló de él, de uno solo. ¿Ve cuán importante es el subrayado? El sustantivo está bien, pero el complemento está mal. Por eso la respuesta correcta era la C. Muy bien, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Porque todo el texto habló del párrafo, el gran pájaro del terror o foro acoides. Analítico no creo, porque al inicio solo me habla de la Antártida, me habla de los pequeños mamíferos, lo introduce.
la parte inicial, en la parte intermedia, en la parte final. Para mí, mm, ¿qué dicen? Intermedio, ¿no? Está que me son 25 por aquí. Por aquí aquí ya está hablando bien ya. Mira, tremenda, sin razón, suelen llamar, yo creo que sí. Está en la parte intermedia, la idea principal. ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta? Sintético analítico o sintetizante analítico. ¿Sí? Muy bien. ¿Se están divirtiendo? Adelante. ¿Se están divirtiendo? Porque de eso se trata, de divertirnos. Se trata de aplicar la teoría. ¿Sí? Tenemos que estar atentos. Siempre estemos atentos. Se están dándose cuenta de la diferencia entre tema, entre título e idea principal. Ahora, lo bonito de todo es que si fuera tema, idea principal o título, por favor, espero que ustedes se hayan dado cuenta, el sustantivo siempre va a estar en los tres. Dense cuenta. Para redactar el título, el sustantivo principal está. Para redactar la idea principal o elegir la oración que resume todo el texto, dentro de la oración va a estar el sustantivo. En el tema central, sea sustantivo simple o compuesto, esté el sustantivo. Por eso les decía, el tema, idea principal o título, la parte medular de todo el texto siempre va a ser el sustantivo, el tema, el eje principal del cual gira en torno toda la información. Para redactar la idea principal, sí o sí tengo que ubicar de nuevo al sustantivo o tema central. Para redactar un título, para encontrar la alternativa, sí o sí tengo que empezar por el sustantivo. Y si vosotros se han dado cuenta, cuando he estado leyendo el texto 1, el texto 2, el texto 3, siempre he ubicado el eje medular del cual se desprenden el resto de ideas, el sustantivo. La única diferencia es que el tema central es objetivo, la idea principal está en forma de oración y el título es una frase carente de verbo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces, por favor, que estamos distraídos, no estemos distraídos, busquemos siempre un tiempito, ¿ya? Y ruego, por favor, que vuelvan a ver el video. En vez de estar agarrando el celular, en vez de estar haciendo, ya, voy a agarrar mi video grabado, voy a ver mi clase grabada y vuelvo a ver mi clase grabada, ¿ya? Para repasar y reforzar lo que hemos trabajado, ¿ya? A ver, el texto, el texto 4 y el texto 5, ¿ya? Ya está mezclado las ideas. Repito otra vez, si ustedes se van a dar cuenta, en el texto 5 y en el texto 4 vamos a tener mezclado las ideas. Ahí vamos a encontrar preguntas por su generalidad, pero de igual manera vamos a encontrar preguntas por su particularidad. O sea, dentro de las 5 preguntas va a haber 1 o 2 preguntas por su generalidad. Y el resto de preguntas por su particularidad o ideas secundarias. Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Nadie lo hace, ¿ya? Nadie lo hace. Ahora, ¿quieren adelantarse? No hay ningún problema, ¿ya? Por favor, vuelvo a repetir. El texto 4. Observen la pregunta. Sobre la vida del soldado. En el texto se dice que la cárcel, el concepto de vida recta, ¿se dan cuenta? No dijo título, no dijo tema, no dijo idea principal. Aquí la pregunta fue clara, vida del soldado. Aquí dijo sobre la cárcel, soldado, cárcel. ¿Qué dijo aquí? Vida recta. Aquí tengo varios sustantivos diferentes. Vida del soldado, cárcel, vida recta, ideas secundarias. Otro, se dice que Tolstoy, Tolstoy puede ser que sea un soldado, esté en la cárcel, haya tenido una vida recta o no. ¿Te das cuenta? Yo ya estoy relacionando las 5 respuestas. Otro, la afirmación correcta es pregunta por
compatibilidad, aquí la mayoría son falsos, solo una es correcta. ¿Se dan cuenta? Si voy leyendo el texto número 5 y analizo las cinco preguntas que acompañan, dice la afirmación que es correcta, igual, todos son falsos, solo uno es el dato verdadero, pero para eso quiero leer todo el texto. Otro, se dice acerca del virus de la viruela, está, ya me da un indicio, virus de la viruela. La siguiente, ¿en qué se basan los científicos para oponerse a la desaparición de una especie? Pero la desaparición de una especie, pienso yo, provocado por la virus de la viruela. Puede ser, ¿ah? Puede ser, yo estoy deduciendo. ¿Cuál es aquí está la única pregunta general. ¿Cuál es el título de lo leído? Lo que hoy hemos trabajado. El resto no, son ideas secundarias. Recuerda, si una pregunta guarda relación con título, tema, idea principal o con el mismo texto, general, pero el texto 5, como el texto 4, son preguntas particulares, que la anterior semana lo hemos hecho. Entonces, lo voy a dejar como tarea. ¿Sí? Muy bien. Vamos a irnos aquí, a los textos que no tienen alternativas. ¿Ya? Por ejemplo, el texto 1. Revisemos nuestro material. Vayamos a nuestro material, por favor. Vamos a nuestro material. Vamos a nuestro material. ¿Ya? Y aquí tienen el material. Léanlo, por favor. Ahí, esto ya, tipo de texto positivo, descriptivo, narrativo, en su momento lo vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí me dice que este texto 1, es analítico. ¿Dónde voy a encontrar la idea principal? Al inicio. ¿Ya? Así que permítanme. Esta formulita la voy a enviar a este texto. ¿Ya? Porque es un texto analítico. Ya nos está diciendo que la idea principal lo voy a encontrar al inicio, o sea, en el primer párrafo. ¿Ya? Cuidado. ¿Ya? Vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer. Es un texto analítico. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer, ahí está, tiene como mínimo dos víctimas, al propio paciente y a su familia directa. Además, el impacto emocional que supone ver y sentir como el pariente próximo que convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores, cuidado, ahí está, yo repito, cuando dice aquí impacto emocional, y se refiere netamente a los cuidadores de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Cuidado, leamos bien. Una serie de afecciones, ahí está, afecciones indirectas, las más importantes de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario que origina a veces una mayor vulnerabilidad de las infecciones. Siguiente. En algunos países funcionan ya ciertos centros de atención diurna que acogen a pacientes alzheimerianos en las primeras fases de la enfermedad. Estas instituciones, hasta ahora mayormente privadas, ofrecen programas de ejercicios y de ayuda práctica a los enfermos que dan orientaciones a los familiares, si te das cuenta, cuidadores, familiares. Entonces, aquí, no sé si ustedes se den cuenta, se centra mayormente el impacto que esta enfermedad va a recaer en los cuidadores o en los familiares. Me gusta el texto, está bonito. Por el momento, en ningún lugar del mundo existen centros especializados para enfermos avanzados. No hay. Solo hay para pacientes que están ¿en qué? Pacientes que están ¿en qué? En primeras fases de la enfermedad. No hay, atento, atenta, no hay en ninguna parte del mundo para enfermos avanzados. Entonces, ¿quiénes cuidan a los que tienen Alzheimer? Las familias, que necesitan atención y vigilancia constante, por lo que a menudo tiene que ser la propia familia, ya cuya buena predisposición es vital importancia para el paciente, quien se encargue del enfermo. Punto. Entonces, de todo lo que he leído, que está muy bonito la relación de la enfermedad del paciente con la familia directa. Específicamente para mí es, ¿no? Lo que la familia, lo que los parientes enfrentan frente a esta enfermedad, ¿ya? Y la idea principal, si se dan cuenta, está al inicio. Acá. Maestra, ¿qué dijo? Leamos, volvamos a leer. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer
tiene como mínimo dos víctimas. Miren, dos víctimas, dijo. Uno, el propio paciente y la familia directa. ¿Por qué es víctima? Porque va a tener que cuidarlo. Va a tener que cuidarlo. ¿Quién es el más perjudicado? El enfermo, no. El que lo cuida, ¿no? Dice, además, el impacto emocional que supone ver, sentir como el pariente próximo se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era el estrés prolongado. Mira, ¿ve? No solamente va a tener impacto emocional, que va a tener estrés prolongado, de estar siempre pendiente de él, o sea, del paciente. Puede ocasionar con los cuidadores una serie de afecciones indirectas. Entonces, de ahí en adelante, explica. ¿Qué tipo de texto es? Adelante, colegas. ¿Qué tipo de texto es? Analizante o analítico. ¿Dónde está la idea principal? Al inicio, en la parte inicial del texto. Aquí. Ahí está la idea principal. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, colegas? Díganme sí, díganme no. Voy a pensar que soy la profesora fantasma. ¿Sí? ¿Ok? Colega Marcos. Muy bien. El siguiente texto, ya que está aquí, el siguiente texto, tiene la misma formulita. Aquí está la formulita del siguiente texto. ¿Dónde está la idea principal? Voy a copiar la fórmula. ¿Dónde está la idea principal? Infieran, por favor. Dice que es sintético. Este texto es sintético. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que sea un texto sintético o sintetizante. ¿Dónde está la idea principal? Al final. O sea, acá. Ahí está la idea principal. Te da la fórmula, ya te dijo dónde está la idea principal. A ver, vamos a leer, pero lo vamos a hacer rápido, para no cansarlos. Vulgarmente se entiende por filósofo, o bien el que vive en las nubes, o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere en ciertas cuestiones dar respuestas precisas, y si se trata de la filosofía que quiere dar una explicación a los problemas del universo, de dónde procede el mundo, a dónde vamos, etcétera. Se ve por siguiente al filósofo que se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que no se dice. Se preocupa mucho de todo. Hasta ahí. El texto ha girado en torno a qué? Filósofo, filósofo, filósofo. ¿Qué es el filósofo todos los días? Filosofa, piensa, razona, da posibles respuestas a preguntas. Por tanto, diremos que definir filosofía, mira, por lo tanto, definir filosofía quiere explicar el universo de la naturaleza. Ahí está, mira, por favor, atento, atento. Definir, ¿no? Explicar es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En conclusión, la filosofía es la prolongación de las ciencias. ¿Dónde estaba la idea principal, colegas? ¿Dónde estaba la idea principal? En la parte final, en la última oración. Entonces, lo único que usted debió darse cuenta era, ¿no? La formulita que acompaña vuestro texto. Ahora, aquí, ¿dónde está la idea principal? En la parte intermedia, dice. Aquí está en la parte intermedia, colegas. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cumple o no cumple esta fórmula? ¿Sintetizante analizante o sintético analítico? ¿Dónde va a estar mi idea principal? En la parte intermedia. 28. Mitad de 28, 14. Por acá. Por aquí creo yo. Por aquí. ¿Ya? Muy bien. En la primera parte va a hablar de los Dayaks. ¿Ya? Y los Dayaks son habitantes de la isla de Borneo. ¿Qué hacen los Dayaks? Los Dayaks quieren tener una cabeza trofeo. ¿Por qué quieren una cabeza trofeo? ¿Ya? Cabezas humanas, ¿ya? Las tienen que cazar. Uno, van a mostrar su virilidad. Van a mostrar virilidad, ¿ya? Y no solo eso, les da prestigio. No solo eso, les permite casarse o tener esposa. Entonces, este Dayax quiere una cabeza trofeo, tiene que matar a una persona para quitarle la cabeza y tenerlo como trofeo. Uno, para tener esposa. Dos, le da prestigio. Tres, le da virilidad.
Punto. Hasta ahí está bien. Y entonces aquí lo dice bien claro, miren. Daya casarse con un hombre que no posee una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada, será castigada como adúltera. ¿Ve? Ahí está. Punto. ¿Por qué un Daya quiere tener una cabeza trofeo? Ya está ahí, los tres. ¿Ya? Seguimos. Hasta ahí. Muchas comunidades. Cuidado, aquí ya no dice Dayaks, está hablando de forma general. Comunidades. Comunidades. General. Aparte de los Dayaks, cazan hombres. Pero ¿para qué cazan hombres? ¿Ya? ¿Para qué? Para tener su cabeza como trofeo. Pero a diferencia de los Dayaks, estos primitivos contemporáneos tienen otra idea. ¿Cuál es? Uno, porque los Dayaks ya tenían tres posibilidades para usarla, pero los primitivos contemporáneos no. Lo conservan como trofeo en virtud de que les dará un poder especial. Les va a dar un poder especial. Otro, muchas comunidades primitivos contemporáneos cazan, ahí está lo mismo aquí. Se ha repetido. Otro, Marindanin, otras comunidades. Marindanin y hay dos más. Los Marindanin y los papúes. También van a tener cabezas trofeo. Pero para los Marindanin dice que entre ellos faltan nombres. Quieren apoderarse de los nombres de los dueños. ¿Por qué? Porque los recién nacidos, dice, hay pocos nombres. O los papúes cazan cabezas humanas. ¿Para qué? Les da una fuerza especial. ¿Ya? Y permite el crecimiento de las plantas y mejora los cultivos. En conclusión, sean marindaní, sean papúes, sean dayaks, ¿ya? Todas las comunidades necesitan una cabeza trofeo porque según ellos, según los dayaks, según los marindaní, según los primitivos contemporáneos o según los papúes, les da un poder especial. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí, en la parte intermedia. Todas las comunidades le dan un poder especial. Ahí está, en la parte intermedia. Entonces, Dayaks, primitivos contemporáneos, Marindanin de Nueva Guinea y los papúes, todos tienen cabezas trofeo. Esas comunidades tienen y poseen una cabeza trofeo porque ellos creen que les da un poder especial. ¿Se da cuenta? Intermedio. Muy bien. Y el último texto. A ver qué nos dice. El último texto, ¿ya? ¿Qué nos dice el último texto? ¿El último texto qué es? Encuadrado. La idea principal lo menciona al inicio y lo vuelve a mencionar en la parte final. ¿Ya? Cuidado. Al inicio y al final. Punto. Comprobemos, con eso terminamos. ¿Ya? A ver, en la primera parte que dice, un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Muy bien, analicemos. Autor. Pregunto, ¿qué es clásico? ¿Ya? Aquí dice es. Cuidado con el verbo ser estar. ¿Ya? Un autor tiene obras, no cualquier obra, clásicas, antiguas. Pero ¿qué refleja en esas obras? Nuestra sensibilidad moderna. Atento, atenta. Sea clásico, pero refleja lo actual. Ahora vete a la última parte. Veamos en los grandes autores. Estos autores, ¿ya? Autor clásico esta vez. Y aquí está el complemento. Refleja nuestra sensibilidad actual. Sinónimo de actual, moderna. Sinónimo de moderna, actual. ¿Ya ve? Ya no dice autor clásico, sino dice grandes autores. ¿Ya? ¿Ya? Grandes autores. Reflejo de nuestra sensibilidad, reflejo de nuestra sensibilidad actual. Y de ahí en adelante vas a leer, ya están las ideas secundarias. Nos van a mencionar autores. Autores como Cervantes, que escribió El Quijote, Garcilaso, que escribió Las Églogas, Quevedo, que escribió Los Sueños.
Entonces, Cervantes, Garcilaso, Quevedo, que son autores clásicos. Estos autores clásicos que han escrito obras clásicas. Pero hasta el día de hoy, nosotros reflejamos nuestra sensibilidad en esas obras. Punto. Eso ha dicho. ¿Ya? Cuidado, denle una lecturita. Lo menciona al inicio y lo vuelve a mencionar en la parte final. Ese es encuadrado. ¿Ya? Está al inicio y está en la parte final. Inicio y final. El resto son ideas secundarias. ¿Quieres enterarte? Hay que leerlo para disfrutar el texto. Las ideas secundarias, su función es explicar, detallar, ahondar y disfrutar la lectura. ¿Sí? Muy bien, colegas. Hasta ahí. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy día? Maestra, recuerden por favor, hoy día solo hemos trabajado 3 elementos de texto. Tema, idea principal y título. Recuerden que los 3 tienen jerarquía elevada. Los 3 cumplen la función de resumir todo lo que leemos. La única diferencia es que el tema es un interrogante que hacemos todo el texto. ¿De quién, de qué o de quiénes se habló? La respuesta es objetiva y precisa. ¿Resume todo el texto? Sí, pero de manera objetiva y precisa. ¿Ya? Ahora, la idea principal se presenta, no lo olviden, siempre en forma de oración. Puede estar al inicio, puede estar en la parte intermedia, puede estar en la parte final. El título también resume todo el texto, es una frase nominal carente de verbo. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir reforzando la próxima clase los niveles de comprensión. ¿Ya? Muy bien. A ver, yo sí que yo soy inmigrante. Soy el inmigrante digital, no soy el nativo digital. Chinito, por favor, active el audio para que los maestros puedan escucharlos. Adelante, colega Pilar, colega Marquitos. Estoy apta para escucharlos. Ahora sí, adelante, colega. Adelante, colegas. Pueden habilitar su audio y decirme qué les ha parecido la clase de hoy día, por favor. Bien, profesora. Buenas noches. Bien, profesora. Interesante, mi. Bien, Es una buena, profesorita, bien, bien. un Gracias, A entrenamiento. maestra. usted. Excelente, maestra. Gracias. Maestra. Buenas noches, saludos, buenas noches. Por favor, maestra, ¿nos Buenas puede un noches, poquito más gracias. reforzar lo que es el tema, idea principal y el título? Y en eso un poquito estoy dudando en la próxima clase, por favor, cuando toque, puede reforzarnos. Excelente. Pero tienen una ventaja. La grabación de hoy, la clase de hoy, lo pueden volver a ver. Esa es la ¿Ya? ventaja. Vuelvan a ¿Listo? ver la grabación. Vamos a seguir trabajando con lo que hoy hemos trabajado. Recuerden, la técnica del subrayado es fundamental y lo vamos a aplicar no solo en la pregunta, también vamos a aplicar en el texto y lo vamos a aplicar en las alternativas. ¿Ya, coleguitas? Dios Bien, me los profesora. bendiga. Los quiero mucho. Gracias por vuestra atención. ¿Alguna participación más, por favor? ¿Les escucho? Maestro Danipsa, buenas noches. Una consultita, el material que usted acaba que está en la pantalla, no sé si nos pueda facilitar para de esa manera, porque me doy cuenta de que, como usted dice, no solamente es la parte práctica, sino la parte teórica. Si la parte teórica no lo manejamos, de verdad que yo, yo ya estoy siguiéndola a usted y sí, estoy entendiendo poco a poco, pero lo fundamental, así como usted lo aplica y tener esa rapidez de usted, es tener la parte teórica, como se dice en nuestra cabecita, y de esa forma poder aplicar. Entonces, maestro Danipsa, por favor, ese material, si también lo podría colocarnos en la plataforma de alguna forma y tener ahí como un material de estar leyéndolo siempre. Gracias, profesora maestra. Profesora Muy Danisa, bien. disculpe, muy excelente, muy bien. Estoy aprendiendo muchísimo de a pocos y cada vez mejor, mejor. Muchísimas gracias, colega. No se preocupen, las clases están grabadas. El material que se les dio al inicio y la pizarra de hoy día se les va a facilitar. Por favor, consulten con secretaría. La señorita les va a decir cómo ingresar, cómo tener, pero al igual les van a pasar al grupo de WhatsApp. La primera clase de la anterior semana y esta clase más voy a enviar la pizarra. No se preocupen, ¿sí?
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sé que el esfuerzo que cada uno de vosotros está haciendo, les prometo que yo me voy a esmerar bastante y, como te digo, son capacitaciones. Vamos a ir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y vamos a reforzar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. profesora. Buenas Muchas noches, gracias. maestra. Gracias, Cuídese. maestra Buenas noches. Danitza, muy amable, gracias, bendiciones a todos. Bendiciones y feliz año. Hasta la próxima. Feliz año nuevo, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Muchas gracias, Feliz maestro. año nuevo a Hasta el todos año los 2016. colegas, feliz año. Gracias, colega. maestra Danitza. Año nuevo. Excelente la clase. Gracias. No tomen mucho, un consejo, Feliz medio año. vasito por Hasta vuelta. luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.